Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Leonardo Galindo. Me corresponde hablar sobre estrategias para una vida mejor. Y pues centrándonos en estrategias tenemos que hablar de varios aspectos posibles que las involucren. Aspectos que van desde el diagnóstico, hacer un diagnóstico que sea oportuno, que sea acertado. Hoy por hoy se entiende cada vez más por acertado que involucre estrategias de fenotipificación. También sobre las medidas no farmacológicas como estrategias para el control, las medidas farmacológicas y por último vamos a hablar de estrategias que involucren también reconocer la multimorbilidad, porque la enfermedad pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es pues una entidad aislada, está involucrada como toda enfermedad crónica a otras condiciones. Bueno, para hablar un poco, vamos a entrar muy brevemente sobre el impacto que tiene la EPOC, para hablar sobre las estrategias de diagnóstico oportuno, hablando un poco que pues esta es una condición que es altamente prevalente, una prevalencia global del 10% alrededor, y pues es la tercera causa de muerte en el mundo que ha venido cada vez ganando mucho más peso. Hoy por hoy pues corresponde más o menos al 6% de las muertes en el global y pues genera más de la mitad de los costos de las enfermedades respiratorias en su sumatoria global, lo cual pues nos muestra que no solamente es una condición que es muy común, sino que también implica una alta carga de mortalidad y morbilidad. Y pues aquí hemos ejemplificado lo que ha sido a lo largo de estos últimos 30 años el aumento que ha tenido en general de su prevalencia, mucho más común para países como India y China, posiblemente por el consumo de cigarrillo, pero en general para todos los países ha sido así. Para el caso de Colombia, el dato que tenemos más grande tiene que ver con Prepocol, ya un estudio que pues tiene más de 15 años, que ahorita está pendiente de sacar el Prepocol 2, pero que nos arroja que la prevalencia para ese momento en personas de mayores de 40 años estaba en el 8,9%. La EPOC se define hoy por hoy, como lo colocan la estrategia GOLD, como una condición pulmonar heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos debido a anormalidades bien sea en las vías respiratorias o en los alvéolos pulmonares y que terminan causando limitación en el flujo aéreo que es persistente y que frecuentemente tiende a progresar. Así que pues para definir un diagnóstico necesitamos por una parte el dominio de síntomas, como bien lo ejemplifica la definición, en personas que tienden a tener factores de riesgo, de ellos el más importante el tabaquismo, pero que finalmente requiere de la determinación de la obstrucción en el flujo aéreo, lo cual lo hace pues la espirometría, que es necesaria para el diagnóstico y pues para finalmente establecer una estrategia terapéutica. Pero aquí es donde está probablemente la mayor limitación para las estrategias que lleven a un adecuado control de la enfermedad, porque hay dificultades para el diagnóstico. Hay algunos factores que están relacionados con esas dificultades para el diagnóstico que tienen que ver con el paciente, sobre todo porque algunos pacientes tienden a minimizar sus síntomas o se adaptan a vivir con esos síntomas de tal forma que no consultan a tiempo. Hay también factores en el sistema de salud porque hay deficiencia en el acceso a pruebas diagnósticas, principalmente la espirometría. Pueden haber disparidades en el acceso a las pruebas diagnósticas y pues a la atención médica en general. Esto lo podemos ver sobre todo en nuestro medio, pues disparidades que tienen que ver con acceso geográfico. No es lo mismo la atención que tiene una persona en una capital a lo que tiene en la periferia. Y muy relevante, factores que están relacionados con los proveedores de salud porque no hay un suficiente conocimiento sobre cómo se va a hacer el diagnóstico, cómo se debe interpretar esa espirometría, y es ahí donde probablemente se falle más. Para muchos datos de muchos estudios, el problema con la POC subyace en la parte del diagnóstico a que existe sobrediagnóstico y subdiagnóstico. Subdiagnóstico, que en ambos casos más o menos es alrededor del 60-70%, se produce porque las personas tienen síntomas, pero nunca se les hace una espirometría de tal forma que no se diagnostica como tal la enfermedad y pues se les termina dando otra etiqueta diagnóstica. Y también sobre diagnóstico porque pasa, y muy frecuentemente lo vemos en la práctica clínica, que los pacientes que tienen disnea crónica o tos crónica terminas encasillándolos dentro de la etiqueta de POC a pesar de que no les hacen una espirometría y fácilmente pues corresponden a otras condiciones como bien puede ser falla cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial, un cáncer y desafortunadamente por tener esos síntomas y eventualmente tener el antecedente exposicional, bien sea de tabaquismo o exposición a biomasa por humo de leña, termina dejándoles la etiqueta. Así que es muy importante para que el diagnóstico sea oportuno que siempre se trate de buscar pues activamente los síntomas, pero además se complemente esto
con un estudio con espirometría y se descarten diagnósticos diferenciales que pueden ser similares en su presentación a lo que es la EPOC. Y muy importante para que ese diagnóstico pues termine haciéndose de forma mucho más acertada, es que se reconoce hoy por hoy que pues hay que tratar de fenotipificar la EPOC porque no es una condición única, no es una enfermedad como tal, es un síndrome. Hay muchas posibles causas para esta presentación que no siempre son identificadas y no podemos, si bien las agrupamos todas por ser enfermedades obstructivas desde el punto de vista fisiológico en una espirometría, pues no podríamos decir que son la misma condición, porque no es lo mismo tener una EPOC en una persona que fumó y que tiene bronquitis crónica, a una persona que tiene déficit de alfa-1 y tiene más bien enfisema, o una persona que tuvo problemas en su etapa prenatal o postnatal que no permitieron que sus pulmones crecieran y pues digamos fueran lo suficientemente funcionales y pues al final, décadas después en su vida van a terminar desarrollando algo parecido en EPOC. O no es lo mismo una persona que tuvo infecciones en el pulmón, como una tuberculosis o una infección en la infancia que condicionó alteraciones bronquiales que llevan a que se parezca a una enfermedad obstructiva. Entonces, todas estas condiciones se van a aparecer en el sentido de que tienen espirometrías obstructivas y tienen síntomas, pero tienen, como les he explicado, distintos orígenes. Y por eso, si bien todas son EPOC, no todas son lo mismo y por eso cada vez se entiende más relevante que se deben tratar de diferenciar y de fenotipificar para dar una estrategia terapéutica acertada. Es así que pues se reconoce hoy por hoy que la EPOC es compleja y es heterogénea. Compleja en el sentido de que hay varios componentes que pueden tener interacciones entre sí, pero que no son lineales. Es decir, hay personas que tienen muchos síntomas, no tanta severidad en la obstrucción, otros que tienen demasiadas comorbilidades que condicionan muchos síntomas, pero con una enfermedad obstructiva que no es tan grave y pues viceversa, se pueden encontrar variaciones en esos variables. También es heterogénea porque no todos los componentes pueden estar presentes en un paciente en determinado momento, sino que pueden ser variables en el tiempo. En relación, por ejemplo, a las exacerbaciones, puede ser en algún momento un poco más estable, en otro momento un poquito más variable, entre otras condiciones. Y también muy importante reconocer que si bien esa es una enfermedad que se centra en el pulmón por bien sea condiciones del compromiso bronquiolar o el compromiso alveolar, como lo dice la definición, pues finalmente es una enfermedad crónica que tiene efectos extrapulmonares por toda la inflamación que desencadena y que frecuentemente, al ser una enfermedad crónica en personas de edad, pues está sumada a comorbilidades que son altamente relevantes porque suman síntomas y pues también mortalidad. Entonces, como decíamos, las causas son muy variables y cada vez más se reconoce esas interacciones genéticas y ambientales que se presentan a lo largo de la vida y que condicionan el desarrollo de la POC. Entonces hay condiciones genéticas, condiciones relacionadas con lo que ocurre en la etapa prenatal, durante todo el crecimiento, exposiciones que se van presentando a lo largo de la vida que van a llevar a que algunas personas tengan alteraciones sin que tengan obstrucción, que es lo que se denomina hoy PREPOC, bien sea alteraciones estructurales como un enfisema o síntomas crónicos sin tener obstrucción y que algunos de ellos en determinado momento van a generar obstrucción y por ende se van a llamar EPOC, pero todos tienen orígenes diferentes que los llevaron a esta condición y es importante eso tenerlo presente. Respecto a la parte terapéutica, pues bueno, me voy a centrar un poco en la guía Gold 2026, que pues ya está publicada pues para lo que va a ser eh, durante el año siguiente, cómo van a ser las directrices para el manejo y para la evaluación de esta condición. Y pues muy relevante tener presente algo que pues en general las guías, no solo Gol, pero todas las guías de todo el mundo hablan, es que pues es necesario hacer un diagnóstico lo más acertado para establecer una estrategia terapéutica, hacer una evaluación inicial que involucre muchos variables, tanto la parte sintomática, la evaluación de la gravedad por la espirometría, exposiciones, la presencia de los eosinófilos elevados, comorbilidades, para así establecer un manejo inicial que no solamente este manejo farmacológico, sino involucra muchas intervenciones que son necesarias pues, para que el paciente esté adecuadamente controlado. Todas estas estrategias iniciales deben ser revisadas periódicamente a través de la evaluación de lo que reportan los pacientes respecto a los síntomas, a las observaciones que han tenido, también sobre los medicamentos que han venido recibiendo, la adherencia a los mismos para que se hagan ajustes tanto farmacológicos como no farmacológicos que permitan que el paciente se lleve a estabilidad.
Así que las metas del tratamiento son básicamente dos a nivel global. Unas que son reducir síntomas para que el paciente tenga una mejor tolerancia al ejercicio y que pues se sienta mejor respecto a su calidad de vida. Y otras que tienen que ver con la reducción del riesgo. ¿El riesgo de qué? De que progrese el deterioro de la función del pulmón, de que tenga más exacerbaciones y de que muera. Entonces eso es todo lo que tenemos que revisar. Y centrándonos en exacerbaciones, tenemos que reconocer que pues es un evento de alta importancia en la época. Y más allá, por supuesto, de la carga sintomática, las exacerbaciones son muy relevantes porque hacen que el paciente pues consulte. Eso involucra pues morbilidad para el paciente, pero también costos para el sistema. Pero más allá de todo eso, es que cuando las personas tienen una exacerbación grave, tienen alto riesgo de presentar futuras exacerbaciones. De hecho, el mejor predictor para tener exacerbaciones en el futuro es haber tenido una exacerbación previa. Y como ustedes ven, en la medida que se va presentando exacerbaciones, el tiempo entre la primera y la segunda a la tercera a la cuarta, se va haciendo cada vez más corto. Así que es muy importante impactar en esto para que el paciente no continúe presentando estos eventos. Y estos eventos, como decía, más allá de los síntomas, más allá de la hospitalización que involucra, es la carga respecto a mortalidad. Las personas que tienen exacerbaciones tienen más riesgo de morirse y es una carga que se presenta, por supuesto, mucho más común en los primeros días, pero hasta en 90 días se sigue presentando una mayor carga respecto a la posibilidad de que mueran en ese tiempo posterior a presentar la exacerbación. Y no solamente por haber presentado eventualmente falla respiratoria, como puede darse en el caso de los pacientes, sino sobre todo, y se reconoce aún más, más recientemente, la relevancia que tiene la mortalidad cardiovascular. Estas personas, en la medida de que presentan exacerbaciones, tienen más riesgo de tener eventos cardiovasculares en esos primeros 90 días, tanto infarto agudo de miocardio como ACV, posiblemente derivado de la inflamación que desencadena una exacerbación en personas que tienen comorbilidades cardiovasculares, pues hacen que se presente un evento agudo. Así que impactar en una exacerbación, pues es altamente relevante. Así que necesitamos apuntar a que si el paciente presenta una exacerbación, en lo posible no presente la segunda. Así que, pues, ¿cuál es el abordaje general, teniendo en cuenta un poco lo que hemos dicho previamente? Pues que es necesario primero para establecer una adecuada estrategia, hacer el diagnóstico confirmado por una espirometría. Luego, evaluar la gravedad del compromiso de esa obstrucción a partir de la espirometría en los grados Gold, dependiendo del BF1. Y por último, evaluar dos dominios que son fundamentales pues para establecer una adecuada estrategia terapéutica y para que el paciente pues mantenga estabilidad. Por una parte, el dominio sintomático, que pues hay muchas escalas que lo evalúan, la que nos sugiere la guía GOL es por MMRC o por el CAT, y el dominio de exacerbaciones, que como veíamos siendo un evento tan importante en la época, hoy por hoy ya desde la guía actual, la 2026, se reconoce que nomás tener una exacerbación moderada o grave en el último año implica un riesgo muy alto para tener una futura y por ende se clasifica aparte ese grupo de los que no han tenido exacerbaciones y pues permite construir este cuadrito que pues desde 2011 Gold ha venido incluyendo y que pues ha tenido varias modificaciones, en el cual pues nos colocan en el grupo A las personas que son poco sintomáticas, poco exacerbadoras, en el grupo B a las personas muy sintomáticas, poco exacerbadoras, y en el grupo E de exacerbadores metemos allá a todos los exacerbadores porque ellos probablemente van a requerir una intervención terapéutica diferente, sobre todo desde el punto de vista farmacológico, a lo cual me referiré más adelante. Ahora, no es solamente medicamentos lo que tenemos que dar para los pacientes, es una estrategia que debe ser integral porque debemos reconocer nuevamente la multimorbilidad y la complejidad que tiene esta condición. Entonces aquí les presento como todas las estrategias que han impactado en mortalidad en la época. Y claro que se reconoce hoy por hoy que el uso de triple terapia el del LAVA, del LAMA y del esteroide inhalado, eh, como triple terapia en personas que tienen exacerbaciones y tienen exacerbaciones y que tienen eosinofilia, es de alto impacto para predecir, para disminuir la mortalidad su uso, pero también muchas terapias no farmacológicas que no debemos dejar de tener en mente. Entonces, muy importante la cesación del tabaquismo, la rehabilitación pulmonar, el uso de oxígeno, eventualmente la ventilación mecánica no invasiva y la cirugía de reducción de volumen, todas ellas son intervenciones que siempre se deben plantear y siempre se le deben ofrecer al paciente y ya más adelante me iré explicando pues cada una de ellas.
Así que pues la estrategia, y en este caso vamos a hablar un poquito de la estrategia farmacológica, involucra tener en cuenta todos estos dominios y la complejidad general del paciente. Y tener muy presente que, como decíamos, la EPOC no es una condición única. Todos los pacientes tienen distintos orígenes, distintas presentaciones y teniendo distintos orígenes también dentro de su fisiopatología, distinta expresión de la inflamación que genera daño en ese pulmón. De tal forma que un tratamiento eh, puede ser eventualmente muy positivo y no tóxico para unos pacientes, mientras el mismo tratamiento puede tener un efecto que pues no es bueno y más bien tóxico para otros. Entonces tenemos que tratar de individualizar los pacientes y saber qué estrategia es la que es más adecuada dependiendo pues de algunos datos que hablan sobre su fenotipificación. En general, respecto a la parte farmacológica, pues tenemos hoy por hoy un arsenal gigantesco de inhaladores. Acá, de hecho, esta diapositiva se queda corta porque son muchos más, sobre todo pues en triple terapia que tenemos ya más opciones. Y pues mucho de lo que a veces los médicos tienen dificultades es saber dentro de tanto arsenal qué es lo que debemos hacer. Entonces, pues respecto a esa escogencia del tipo de inhalador, hay que tener presente, pues uno, que se hace una escogencia respecto a la molécula que es conveniente al paciente, la molécula genérica que es útil para el paciente, pero además también respecto al tipo del dispositivo. Y para ello es importante considerar la disponibilidad del mismo, si el paciente es capaz de usarlo. Para eso tener siempre en cuenta que es mejor dejarle menos dispositivos al paciente, pues eso facilita la adherencia y el uso. Es decir, no es bueno tener dos inhaladores o tres inhaladores, sino en lo posible llevar a un solo inhalador al paciente, si existe, por supuesto, la posibilidad. El costo del mismo, la durabilidad del dispositivo y siempre las preferencias del paciente. Hay pacientes que prefieren algún dispositivo respecto al otro y es muy importante eso realizarlo. Si eso no se hace, pues va a haber problemas de adherencia y en general que los pacientes hagan una adecuada técnica inhalatoria está alrededor en uno de cada tres, porque eso involucra en muchos casos que haya coordinación respecto al disparo, a la inhalación, que haya una adecuada fuerza inspiratoria para algunos inhaladores, que tenga adecuada fuerza en la mano, que tenga suficiente estado cognitivo y tolerancia al mismo. Y esto siempre tiene que tenerlo en cuenta el médico cuando lo formula, porque la decisión no va a depender de él, sino de una decisión conjunta que se haga con el paciente. Para esa selección inicial, pues hay algunas preguntas que uno debe hacerse, mirar si el paciente puede hacer adecuadamente la técnica inhalatoria. Y sobre eso, pues quiero decirles que muchas veces los médicos no saben cuál es la adecuada técnica inhalatoria. ¿Por qué? Porque pues son muchos inhaladores, porque nunca han tenido un entrenamiento en eso. Yo lo que les sugiero es que hoy por hoy hay muchas facilidades para evaluar la técnica inhalatoria o para aprender cómo usarlo. Facilidades que pues están en la web. Entonces, si tienen dudas, tanto médicos como pacientes pueden recurrir a videos en YouTube en los cuales para cada dispositivo hay pues el entrenamiento adecuado que les va a facilitar usarlos. Sobre esa técnica inhalatoria hay que tener en cuenta que inhaladores de dosis medida o inhaladores de niebla fina requieren que haya coordinación, que el paciente dispare y que de forma lenta y constante esté inhalando el inhalador. Mientras que para inhaladores de polvo seco, el paciente tiene que tener una inhalación fuerte y rápida. Tiene que chupar fuertemente para jalar el polvo y que llegue a sus pulmones. Si el paciente no tiene su adecuada fuerza inspiratoria, porque pues, es un paciente muy demasiado, posiblemente no sea el mejor inhalador, un inhalador de polvo seco. Todo eso hay que considerarlo. Entonces, si el paciente no tiene suficiente flujo inspiratorio, pues es mejor no considerar polvo seco. Evaluar también la manipulación del dispositivo cuando los pacientes tienen artritis, tienen temblor, dispositivos que involucran que el paciente deba armarlos porque tiene que meter una cápsula, porque tiene que girar, en fin, pueden ser muy difíciles para el paciente. Mirar si las moléculas que uno seleccionó están disponibles en algún dispositivo específico que el paciente requiere, todo eso se debe considerar. Y en el seguimiento, siempre tener en cuenta que si se va a hacer algún cambio, pues mirar a ver si el paciente pues reporta cómo ha estado el uso con el inhalador que tiene, si está haciendo una adecuada técnica inhalatoria y si toca hacer algún ajuste, pues ojalá cambiarlo por un dispositivo que sea similar a que el paciente tiene o el paciente ya se siente relacionado o entiende cómo usar. Bueno, habiendo seleccionado el inhalador, lo siguiente es seleccionar o el tipo de inhalador, tener en cuenta esa selección respecto a la molécula que se va a usar. Entonces, para iniciar el tratamiento, la guía Gold usa nuevamente el cuadrito ABE para la elección del tratamiento inicial, teniendo en cuenta que en las personas que tienen pocos síntomas y cero exacerbaciones en el último año,
nos dicen use cualquier broncodilatador. Los broncodilatadores lo que buscan es abrir el bronquio, pues para que haya menos atrapamiento de aire, para que se libere el aire que está dentro del pulmón y el paciente tenga menos sensación de disnea. Entonces nos dice use cualquier broncodilatador. Preferiblemente, seguramente la elección va a tener que ver con un LAMA, tiotropio, meclidinio, glicopirronio, cualquiera pues de los tres que está disponible. En los pacientes que son muy sintomáticos nos dicen use una combinación, porque aquí necesitamos dos medicamentos porque son pacientes muy sintomáticos. Entonces puede ser cualquiera de las combinaciones. Como todas tienen distinto dispositivo, la elección de cuál escoger dependerá pues mucho de cuál es el más adecuado para el paciente respecto a su uso. Y en las personas que son exacerbadoras le dicen arranque desde inicio con terapia dual, pero hacen una salvedad. Le dicen a uno, si la persona tiene eosinófilos en sangre muy altos, considere usar lava, lama y esteroide. Aquí hay que tener en cuenta que nos dice considere, no es mandatorio. No existe ningún estudio de manejo con triple terapia en personas que no venían con tratamiento, darles desde inicio este medicamento, que les dejan a uno la consideración, porque es cierto que si tiene eosinófilos muy altos, quizás se beneficie del esteroide. Pero este medicamento en este escenario formal no se ha probado, se ha probado en personas que ya venían bajo tratamiento, sumarles la triple terapia. Esto lo digo porque hoy por hoy ha cobrado mucho peso mandar triple terapia a los pacientes, pero no todos los pacientes tienen que tenerlo. Ustedes ven, pacientes del grupo A, grupo B no tienen por qué tener el esteroide y de arranque, por lo menos, muchos de los conservadores no deberían tener esteroide desde el comienzo. Eso se va a definir seguramente en el seguimiento. Entonces podríamos resumir un poco que el manejo inicial es así. En las personas que tienen muchos síntomas, tienen síntomas muchos o poquitos, pero no son exacerbadores, uno va a dar solo broncodilatadores, mientras en las personas que tienen exacerbaciones va a dar broncodilatadores y quizás deba considerar antiinflamatorios, siendo este el esteroide inhalado. Los esteroides, pues, ¿qué es lo que hacen? Suprimir transcripción de genes proinflamatorios, activar genes antiinflamatorios. Hay que tener en cuenta que más allá de su beneficio también tienen efectos adversos que son pues inherentes al uso de esteroides, por los cuales uno debe considerar su uso pues de forma selectiva, no puede ser de forma generalizada. El esteroide inhalado ganó un peso muy importante en los últimos 5 años en particular, desde la publicación de los estudios IMPACT y ETHOS, en los cuales pues se identificó que la triple terapia respecto al uso de LAMA y LAVA tenía pues impacto en disminuir las exacerbaciones y tenía impacto al disminuir esas exacerbaciones en mortalidad. Fue la primera terapia farmacológica que ha venido demostrando reducción en mortalidad en las personas que se les daba el inhalador, pero teniendo en cuenta que la población aquí seleccionada eran personas que eran muy exacerbadoras y que el beneficio en particular se presentaba en las que eran además personas que tenían eosinófilos elevados. Entonces, la triple terapia tiene la utilidad ahí, personas que exacerban mucho, que tienen eosinófilos elevados y que a pesar del tratamiento que venían recibiendo previamente no venían pues adecuadamente controlados. Ese es como el escenario que tienen hoy por hoy. Ethos pues también mostró lo mismo, en este caso con budesonida, glicopironio, formoterol, respecto a la terapia con glicopironio y formoterol, pues disminuía también exacerbaciones, también disminuía mortalidad. eh, Todo esto pues lo que nos muestra es que impactar en las exacerbaciones respecto al manejo farmacológico, en este caso con el esteroide, es muy útil porque evita eventos cardiovasculares. Nuevamente, las exacerbaciones aumentan eventos cardiovasculares, así que impactar en exacerbaciones, en este caso con estos medicamentos, pues va a hacer que las personas se mueran menos. Y pues nuevamente es muy útil el uso de estos medicamentos en personas que han tenido exacerbaciones a pesar del manejo que vienen recibiendo y sobre todo las que tienen eosinófilos elevados. Aquí vemos respecto a la tasa de exacerbaciones en un año en las personas que usaban la triple terapia respecto a los que usaban terapia dual, pues en la medida que aumentaban los eosinófilos aumentaban las tasas de exacerbaciones, particularmente pues después de los 300 células por milímetro cúbico. En la medida que aumentaban esas células, pues aumentaba más la tasa de exacerbaciones en los que no venían recibiendo, los que no recibían esteroide, y pues lo mismo en mortalidad. Eso también aumentaba en las personas que no recibían esteroide en la medida que aumentaban los eosinófilos. Así que esta terapia tiene mucha utilidad, pero no es para todos los EPOCs, es para los EPOCs que vienen exacerbando a pesar del tratamiento y que tienen eosinófilos elevados.
¿Cuándo considerar en general el uso de los esteroides? Pues bueno, cuando son personas muy exacerbadoras, personas que tienen eosinófilos altos y si tienen historia o se sospecha asma, pues lo mejor es dejar el esteroide. Pero tener en cuenta que algunas pacientes, pues mejor no darles el inicio, sobre todo si tienen neumonías a repetición, si más bien los eosinófilos están bajitos o han tenido historia de infección por micobacterias, de pronto uno debe evaluar si sí vale la pena o no dejarlo. Y pues tener en cuenta nuevamente que el tratamiento implica un continuo, no siempre tiene que revisar persistentemente al paciente para mirar si efectivamente la terapia que uno instauró impactó en síntomas, impactó en exacerbaciones, evaluar siempre la técnica del inhalador y la adherencia, porque de nada sirve estar cambiando inhaladores o mandando más medicamentos si uno no garantiza que el que se mandó inicialmente pues no se está usando adecuadamente, porque el paciente lo usa mal, porque el paciente no lo usa a tiempo. Siempre sumar a la terapia farmacológica medidas no farmacológicas que nos ayudan mucho a disminuir síntomas y exacerbaciones. Y pues bueno, si no se logra a partir de eso, ajustar, mirar si se escala el tratamiento, qué ajustes se deben hacer con el tiempo. Esos ajustes, pues la guía Gold nos muestra acá en dos escenarios que uno debe considerar. Si la persona, a pesar del tratamiento inicial, persiste disneica, pues se sugieren estos ajustes. Si venía con monoterapia, pues colocarle los dos inhaladores para ver si eso impacta en disnea. Y si a pesar de tener terapia dual, la persona sigue estando disneica, entonces le dicen a uno, mire si cambia de pronto el aparato, el dispositivo de pronto no le está funcionando al paciente o no lo hace bien, modificar las mismas moléculas, a ver si de pronto el tipo de molécula ayuda, eh, intensificar tratamientos no farmacológicos, a ver si de pronto por ese lado también se puede impactar. Aquí nos hablan y nos suman ese medicamento ensifentrina, que es un medicamento que pues no demostró impacto en exacerbaciones, pero sí en función pulmonar y síntomas de los pacientes en relación a disnea. Y pues siempre tener en cuenta que cuando una persona tiene disnea y tiene una cosa que uno llamó EPOC, eso no viene solo. La persona puede tener síntomas derivados de una comorbilidad, falla cardíaca, por ejemplo, muy frecuentemente. Entonces es muy importante tener en cuenta no eliminar esa opción de que la causa de los síntomas sea más bien otra condición. Y si más bien la persona sigue estando exacerbándose, es decir, está controlado más bien la disnea, pero es un exacerbador que no se controla, pues aquí le dicen a uno, si estaba por alguna razón con terapia, con monoterapia, y los eosinófilos son altos, pues bueno, llévelo a la triple terapia. Si los eosinófilos son bajitos, déle el beneficio de la terapia dual. Si sigue exacerbándose o está en terapia dual y los eosinófilos aquí nos dicen son mayores de 100, intente darle la triple terapia. Entonces, no todos arrancan con triple terapia, eso va dependiendo de cómo es el comportamiento y por supuesto de los eosinófilos. Si la persona sigue siendo una exacerbadora a pesar de estar en triple terapia, pues uno debe considerar tres posibles escenarios. Colocar este medicamento que se llama Roflumilast, que es un medicamento que pues se usa en personas que tienen particularmente un fenotipo de bronquitis crónica, es decir, que pues es un tosedor de tos productiva, que lleva más de 2 años por 3 meses con esta condición. Entonces uno puede considerar el uso de Roflumilast como inhibidor de fosfoesterasa. Puede darle también acitromicina, pues en dosis que pueden ser 3 veces por semana, de 500 miligramos, sobre todo en personas que fueron exfumadores, pues es un medicamento que ha impactado en exacerbaciones. Pero como vemos, pues tampoco es para todos, lo mismo que el Roflumilast. Y si la persona sigue teniendo eosinófilos elevados, una consideración podría ser hoy por hoy, también pues por estudios recientes del último par de años, podría considerar el inicio de dupilumab o mepolizumab en esas personas que tienen inflamación eosinofílica y que pues no se controlan. Entonces, así es como el algoritmo general de estrategia de tratamiento farmacológico que uno debe hacer para el seguimiento. Esto pues es común en general a casi todas las guías. Aquí hago una mini campaña por la guía colombiana de POC, que es una guía que ya completa 2 años, que pues finalmente tiene un sistema de evaluación similar. Aquí se clasifican los pacientes de bajo o alto riesgo, dependiendo de qué tan obstruido está en la espirometría, de qué tantos síntomas tiene y de qué tantas exacerbaciones. Aquí esta guía ya nos venía diciendo que tener una exacerbación o más implicaba un tratamiento diferente a no tenerla. Previamente la guía GOL era un poquito más laxa sobre este criterio, pues la guía colombiana 2 años antes ya venía hablando de esto.
Si la persona tiene bajo riesgo, uno le da una monoterapia. Si la persona es de alto riesgo, uno arranca con terapia dual. Como ven, no arranca con triple terapia. Solamente considera la triple terapia si la persona es exacerbadora con eosinofilia, a pesar del manejo inicial, uno da esa triple terapia. Y si sigue exacerbándose y no es muy eosinofílica, acitromicina y roflumilaz. Si es eosinofílica, terapia biológica. Así que pues es un algoritmo muy similar, tal vez a mi modo de ver un poquito más sencillo de lo que nos ofrece GOL, pero que es básicamente la misma estrategia que nos habla mucho de un diagnóstico acertado, de una adecuada fenotipificación, teniendo en cuenta sobre todo los dominios de la gravedad de la obstrucción, de los síntomas del paciente, de las exacerbaciones que tiene y de los eosinófilos. Esas cuatro variables son fundamentales para que uno haga una estrategia farmacológica. Hablando de otro tipo de estrategias, no me voy a extender mucho, pero sí quiero hablar al respecto, una pequeña cuña sobre el uso de oxígeno domiciliario. El uso de oxígeno domiciliario, como previamente mostré, es una de las estrategias que ha demostrado impacto en mortalidad en la EPOC, por lo cual en todas las personas que estén indicadas, como está ahí descrita, pues la indicación que se tiene para su uso, se debe prescribir. Y es muy importante transmitir a los pacientes la utilidad que tiene el oxígeno, que el oxígeno no es para mejorar como tal los síntomas de ahogo, de disnea, no es su función principal. Su función principal es disminuir esa desaturación, mejorar esa saturación más bien, y con ello evitar el impacto que tiene tanto en eritrocitosis, es decir, en aumento de las células de los glóbulos rojos, como en el impacto que tienen en el corazón por el desarrollo de hipertensión pulmonar. De tal forma que es muy útil, es para prevenir el daño que se generan en otros órganos a consecuencia de la hipoxemia más allá del ahogo, porque muchos pacientes a veces son reticentes al uso del oxígeno porque hay muchos mitos, algunas cosas que pueden ser justificadas, pero mitos en relación a que se van a sentir con un grado de dependencia del oxígeno. Pero hay que tener presente que esto, al igual que cualquier medicamento, pues es una condición que está formulada y dosificada. Así como uno podría decir que necesita, qué sé yo, un losartán, un enalapril para el control de la hipertensión, y uno no va a decir que se volvió dependiente a esos medicamentos. Lo mismo pasa con el oxígeno, uno no lo puede entender como una dependencia, sino como un medicamento que es útil para que no se impacte en cosas que la enfermedad viene dañando. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy útil, que no genera dependencia, que se debe usar más allá de que uno tenga ahogo o no, porque lo que uno busca es que ese oxígeno esté lo más normal posible para que no se genere daño en algunos órganos y que, bueno, es necesario por eso usarlo al menos 15 horas al día, que es, digamos, como se prescribe habitualmente, mínimo 15 horas en el día para que tenga un impacto benéfico. También se puede considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva, que también es una terapia que ha impactado en mortalidad, particularmente pues en personas que son EPOCs muy graves en términos de que tienen obstrucción muy avanzada y que tienen hipercapnia, y que esa hipercapnia pues impacta en general en los síntomas del paciente. Esto se puede usar pues con el uso de un BiPAP nocturno, que pues estaría indicado si la persona tiene esta condición de hipoventilación crónica. Y bueno, pasamos al otro tipo de estrategias, las estrategias no farmacológicas. Y las dejo aquí después de las farmacológicas, no porque sean menos importantes, sino porque es un capítulo aparte, un capítulo mucho más extenso que lo farmacológico y altamente importante. Muchas veces los médicos no reconocen su importancia y creen que la enfermedad, tanto la EPOC como las enfermedades crónicas, se manejan con medicamentos exclusivamente. Y nuevamente, son condiciones muy complejas que si uno no ataca en su totalidad de forma integral, pues no se va a lograr conseguir un adecuado control. Entonces aquí está un listado de todas las medidas no farmacológicas que es relevante que tengamos en mente. Me voy a centrar en particular en tabaquismo y rehabilitación pulmonar posteriormente, pero pues para nombrar, muy importante reducir exposiciones potencialmente lesivas, eh, exposiciones que pues por supuesto la más importante es tabaquismo, pero también a nivel laboral, eventualmente pues exposiciones que pueden tener otro origen, es importante retirarlas, polución, pues el uso de biomasa, eso se debe retirar. Medidas de autocuidado que involucran educar al paciente sobre su enfermedad para que use adecuadamente los inhaladores, para que reconozca tempranamente las exacerbaciones y consulte o haga ajustes sobre su terapia. La rehabilitación pulmonar, tratar de incentivar la actividad física diaria,
La vacunación, todos los pacientes con EPOC tienen que tener vacunas contra influenza, neumococo, coronavirus, virus sincitial respiratorio, zóster y contra pertusis. Es muy importante la vacunación, sobre el cual pues también algunos pacientes pueden tener dudas, incluso algunos médicos, pero es súper relevante porque aquí tenemos unos pulmones que ya tienen un daño. Lo que tratamos es de prevalecer que ese pulmón que sigue estando ahí funcionando no se daña aún más, toca tratar de conservarlo. Entonces, cada infección involucra una exacerbación o una neumonía y pues todo eso implica más daño para el pulmón, implica que el paciente tenga más riesgo de hospitalizarse, eventualmente que muera por estas infecciones que pues son prevenibles. Entonces, es muy importante la vacunación por ello, impacta altamente en los desenlaces, sobre todo las exacerbaciones y pues mortalidad. Nutrición, pues todas las personas que tienen eventualmente compromiso respecto a que estén desnutridos, pues requieren un soporte nutricional y el cuidado paliativo que siempre se debe tener en cuenta, no como una medida a final de vida, sino desde el comienzo para el control de los síntomas. Es importante tener en cuenta que los paliativistas pueden ayudarnos mucho. Sobre tabaquismo, quiero mostrar esto que es pues un poco la campaña que previamente hacía, en su caso Marlboro, con el hombre Marlboro. Pues este hombre, como algunos sabrán, murió respecto a, pues, por el uso de cigarrillo. Él era fumador y murió de cáncer de pulmón y él pues en los últimos momentos de su vida más bien fue, así como ha sido una imagen para la promoción del cigarrillo, en los últimos momentos de su vida él se dedicó a hacer una imagen para prevenir sobre su consumo y pues él decía dentro de esas eslogans que se usaron para tratar de impactar en el no consumo de cigarrillo que estando aquí acostado con todos estos tubos en uno mismo, pues por las intervenciones que requirió, qué tan independiente uno puede realmente ser. Digamos que el cigarrillo y la industria tabacalera nos ha tratado de vender una imagen de independencia, una imagen de lo que es bueno, de lo que es sexy, de lo que es adecuado, cool, sobre el uso del cigarrillo, pero realmente esa imagen de independencia pues es simplemente una imagen, es mercadeo y que finalmente lo que va a condicionar es que en algún momento, cuando se sufran las consecuencias, pues realmente no exista ni ese impacto sobre la independencia, sobre lo sexy en absoluto. Va a haber solamente enfermedad. Por supuesto que no todos los fumadores van a tener desenlaces tan adversos o todas las enfermedades que puede desencadenar el cigarrillo. Pero el cigarrillo pues es causante de muchísimas enfermedades, no solamente cáncer, no solamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también condiciones cardiovasculares, infartos, ACV, aneurismas, en fin, cánceres incluso, pues por supuesto no pulmonares, sino en otros órganos. Entonces es mucho el impacto de esta condición y esta imagen benéfica, pues hay que tener en cuenta que puede ser una imagen muy maléfica y que por eso cada vez más ustedes ven en las campañas, incluso en el etiquetado de los cigarrillos, la necesidad de mostrar estas imágenes que pues pueden ser muy fuertes, pero son imágenes de la realidad de lo que causa el cigarrillo. Y todo esto para decir que pues dejar de fumar no es tan sencillo para mucha gente, es complicado porque es un hábito, pero siempre todo el personal médico y pues bueno, todas las personas que estén en contacto con cigarrillo deben tratar de propender por mostrar una idea de que pues el cigarrillo realmente no es bueno y tratar de aconsejar a la persona que es fumadora de que lo abandone. Em, Hoy por hoy pues se ha venido posicionando el cigarrillo electrónico como alternativa también a través de la industria tabacalera, mostrándonos nuevamente la misma imagen de independencia, de lo que es sexy, de lo que es cool, pero tiene el mismo impacto y por ende debemos tener una política y un ideario que vaya en contra del uso de este tipo de sustancias. Bueno, hablando sobre la rehabilitación pulmonar como otra terapia o estrategia no farmacológica, pues tener en cuenta que esto es una estrategia que es multidisciplinaria y que es integral, que se adapta a cada paciente que tiene enfermedad respiratoria crónica, por supuesto dentro de ello involucra a las personas con EPOC y que busca estabilizar o revertir algunas de las manifestaciones que genera esta enfermedad, promoviendo como siempre pues una adherencia a largo plazo. La actividad física es algo muy importante porque las personas, entre menos actividad física tienen, más se mueren, en el caso de la EPOC y en general para todas las enfermedades crónicas. Y con esto quiero decir que es necesario promover la actividad. Muchas veces de forma errónea médicos y pacientes
entienden que si la persona tiene una enfermedad del pulmón, mejor no ponerlo a hacer mucho, que esté quieto, que no se movilice, cuando no, lo que necesitamos es que esa persona se mueva, que gane músculo. Los músculos son importantes para respirar, para que uno no se ahogue, para que uno se mantenga activo. Si uno se queda quieto, esos músculos se atrofian y van a haber más síntomas, van a haber más complicaciones. Entonces se debe promover siempre la actividad. Entonces, eso es lo que buscamos con la rehabilitación pulmonar, tratar de mejorar el estado físico, el estado psicosocial, que el paciente tenga mejor calidad de vida, de que participe más en actividades del día a día y por ende, pues también se reduzca en síntomas, en exacerbaciones, lo cual impacta en costos en salud. Los componentes, pues no son solamente el entrenamiento físico, sino que más allá, pues involucra cosas de educación, de nutrición, de apoyo psicosocial y pues siempre en compañía de, pues el cuidador del paciente. En la rehabilitación pulmonar, pues involucra todo un grupo de trabajo por eso mismo, porque no es solamente medidas de ejercicio que hace la fisioterapeuta, sino educación, nutrición, apoyo psicológico, la valoración que hace el neumólogo. Y pues respecto a educación, lo que hace habitualmente enfermería y la parte médica es tratar de que los pacientes entiendan de su enfermedad, que desarrollen formalmente estrategias para manejar esos síntomas y esas complicaciones, de que se aborden las preocupaciones que pueden tener sobre la enfermedad y pues se tratan distintos temas cuando uno hace educación, temas que van desde explicar qué es la enfermedad, a qué síntomas esperar, cómo mejorarlos, cuándo consultar, en fin, todo lo que involucra su manejo. Hay que dar aporte psicosocial porque estas personas tienden a aislarse, porque pues cambian el rol dentro de la familia, se quedan menos activos y pues eso afecta su autoestima, afecta la sexualidad, todo eso afecta pues lo que hacen en el día a día. Entonces toca impactar en eso desde el punto de vista psicosocial, eh, tratar de planificar el final de vida cuando la situación está muy avanzada y siempre involucrar al cuidador porque pues las decisiones involucran no solo al paciente sino a toda la familia. Respecto a la parte de entrenamiento, pues se hace entrenamiento aeróbico, que bien puede ser bien sea en bicicleta o en banda, y pues lo que busca es mejorar esa resistencia que tiene el paciente. La rehabilitación pulmonar, pues habitualmente se hace o se promueve que se haga por mínimo 8 semanas, mínimo 20 sesiones, y pues este tratamiento aeróbico, pues sí se busca que se haga con esta frecuencia, pues al menos 20 a 30 minutos, y de una forma que sea específica para cada paciente dependiendo de la capacidad de esfuerzo que se pueda medir pues en la valoración previa al ingreso. También se puede hacer otro tipo de entrenamiento que es interválico, en el cual pues en las personas que tienen poca capacidad física, más bien se hace entrenamiento por periodos muy cortos de tiempo de alta intensidad, pues para que lo toleren mejor y pues finalmente también tiene mucha utilidad respecto a lo que es el tratamiento que se hace pues con banda o con bicicleta. Se hace entrenamiento de fuerza, que es muy importante para ganar fuerza en los músculos, sobre todo de miembros superiores y músculos accesorios de la respiración, que son útiles para que el paciente respire mejor. Entonces se le hace pues ejercicios de pesas. Eso pues también impacta sobre la densidad ósea. Se les enseña cómo respirar. Los pacientes creen que saben respirar, pero hasta que no tienen una enfermedad se dan cuenta que eventualmente no. Entonces se les enseña que deben tratar de inhalar profundamente por la nariz para fortalecer su diafragma, exhalar con los labios fruncidos. Se pueden hacer algunos ejercicios específicos que lo que buscan es favorecer que ese diafragma sea cada vez más fuerte, de que gane también músculos accesorios pues para que le ayude a la respiración y enseñar cosas generales sobre ahorro de energía. Una persona puede ahorrar mucha energía si hace su cuidado sentado con apoyo, como por ejemplo para afeitarse, para limpiarse la cara, para cepillarse los dientes, respecto a si lo hace parado, para amarrarse los zapatos, por ejemplo, que más bien lo haga sentado, con apoyo, que use pues ropa un poquito más holgada, no tan justa, que las cosas le queden más a la mano, que no tenga que agacharse tanto, para subir escaleras que tome aire profundo antes de arrancar y vaya exhalando durante el curso, que use barandas si se puede. Todo eso es muy útil para que ahorre energía y que el paciente haga más actividad. Y bueno, todo esto pues digamos va sumado a que la EPOC nuevamente no es una condición aislada y que más allá de los medicamentos uno tiene que impactar en esa mentalidad del paciente que puede estar afectada y también en la movilidad que tiene que pues también puede estar muy reducida. Y por último, dentro de todos esos dominios que uno tiene que tener como estrategias está el dominio de las morbilidades, porque los pacientes no están solos nuevamente y hay muchas enfermedades adjuntas a la EPOC
sobre todo pues enfermedades cardiovasculares, pero también otro tipo de enfermedades que están de la mano y que, como decía, pueden ocasionar muchos síntomas, pueden ocasionar muchas hospitalizaciones o eventualmente la muerte, y si no se impacta en ellos, pues el paciente no se va a sentir mejor y por supuesto un inhalador no impacta en ellos. Entonces, por eso la estrategia tiene que ir a varios dominios al mismo tiempo. Y con eso pues voy cerrando un poco diciendo un poquito esta frase de Muhammad Ali que les decía pues en general, o bueno, les transmite a ustedes que no hay que renunciar, hay que sufrir ahora y vivir el resto de la vida pues como un campeón. Entonces uno puede estar sufriendo con la POC, pero si lo enfrenta adecuadamente, si hace una adecuada estrategia que involucre todos estos dominios, que involucre al médico, al paciente y al cuidador de forma integral, seguramente va a poder llevar a que pues no sufra tanto, sino más bien tenga éxito como un campeón. Así que los mensajes para llevar a casa los sintetizo en esto, que son de una publicación de hace ya casi 10 años, pero que sigue siendo vigente, que nos habla un poquito de los mandamientos de la época. Entonces, lo primero dentro de la estrategia debe ser prevención, sobre todo en relación a eliminar el tabaquismo. La segunda estrategia sería el diagnóstico, que es tratar de sospechar y confirmar adecuadamente el diagnóstico de EPOC a través de una espirometría, cuantificar la disnea, los riesgos de exacerbación dentro de los dominios que hay que evaluar para hacer una estrategia terapéutica, las comorbilidades, que siempre hay que tenerlas en cuenta. Y ahí sí, hacer una estrategia de tratamiento que involucre medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas que también evalúen siempre la adherencia a esas intervenciones. Y por último, la otra estrategia sería el seguimiento. Hay que seguir a los pacientes y hacer ajustes de cuando en cuando si las cosas no van bien. Muchas gracias.